La microaspiración del contenido orofaríngeo colonizado por gérmenes virulentos es el mecanismo principal de acceso de los microorganismos al tejido pulmonar. Las microaspiraciones se producen normalmente durante el sueño en el 60% de las personas. Sin embargo, no siempre se genera una neumonía, ya que los gérmenes aspirados son de baja virulencia, el inóculo bacteriano es pequeño y tenemos en nuestro organismo mecanismos defensivos pulmonares, como son el clírex mucociliar, la IgA secretora, los macrófagos alveolares, entre otros. Sin embargo, existen ciertas condiciones como son las infecciones respiratorias altas, alcoholemias, tabaquismos, internaciones previas, inmunosupresión, uso de antibiótico terapia, los supresores de la acidez gástrica y la edad avanzada, que hace que se produzcan cambios en la colonización de la orofaringe por gérmenes virulentos. Esto hace que aumenten los riesgos de microaspiraciones de gérmenes virulentos que, con un elevado inóculo y mecanismos de defensa locales y sistémicos que están alterados, permiten que haya una invasión tisular y que se genere la neumonía. La vía inhalatoria es también importante, pero para otros gérmenes como son virus, micoplasmas, clamidias y hongos. Y la vía hematógena es mucho menos frecuente y se da cuando las neumonías son principalmente por estafilococos aureus o bacilos gram negativos. Otras vías menos frecuentes pueden ser por contigüidad, a partir de una infección abdominal, por inoculación directa, a través de un traumatismo. En términos generales, el neumococo es el agente etiológico más común. En la práctica habitual, un 40 a un 50% de las neumonías son de etiología desconocida, pero se supone que la mayoría de estas son producidas por el neumococo. El Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad debe sospecharse cuando hay necrosis pulmonar, cavitación, derrame pleural progresivo, hemóptisis, una infección concomitante con influenza, erupción cutánea, pústulas y neutropenia. En diferentes series de pacientes realizados en Argentina, la tuberculosis causa hasta el 10% de la neumonía y debemos sospecharla en aquellos pacientes que tengan pérdida de peso previo, síndrome de impregnación, hemóptisis, infiltrados en los lóbulos superiores, cavitaciones y en pacientes infectados con HIV. Si bien la legionela es inusual en Argentina, en los últimos años se ha observado un aumento en el caso de neumonías por legionela. Debemos sospecharla, sobre todo en pacientes que han tenido antecedentes de viaje a Estados Unidos o Europa en las últimas 2 a 3 semanas. En aquellos pacientes que son mayores de 65 años, en los cuales la neumonía es más severa, frecuente y mortal, si bien predomina el neumococo, no debemos dejar de pensar en bacilos gram negativos o estafilococos aureus. Y algo que es importante recordar, que en aquellos pacientes que tienen enfermedad estructural del pulmón, como pueden ser EPOC, bronquiectasias, bullas, pacientes con fibrosis quísticas, que tengan múltiples comórbidas como el alcoholismo, la inmunosupresión, diabetes, malnutrición, hepatopatía, entre otras, terapia con corticoides de forma crónica o uso de antibióticos en los últimos meses, pacientes que residen en asilos tienen mayor incidencia de infección por bacilos gram negativos y entre ellos por Pseudomonas. Si bien las manifestaciones clínicas más frecuentes de la neumonía son la fiebre, la tos, la disnea y el dolor torácico, existen un grupo de pacientes que no se presentan con estos síntomas clásicos. Pueden presentar otros síntomas como pérdida del apetito, deshidratación, empeoramiento de una comórbida, entre otros, los cuales llevan a una demora en el diagnóstico hasta en un 30% de los casos.
Esto se va a producir principalmente en los pacientes adultos mayores, en pacientes inmunocomprometidos. Existen ciertas manifestaciones clínicas extrapulmonares que nos pueden sugerir algún diagnóstico etiológico diferente. Por ejemplo, las neumonías que se asocian a meningitis bullosa, a eritema polimorfo, a hemólisis por anticuerpos fríos, a hepatitis, síndromes de Guillain-Barré, sugieren infección por micoplasma. La presencia del ectima gangrenoso puede asociarse a infecciones por pseudomonas. El eritema nodoso nos debe hacer pensar en tuberculosis. La asociación de abscesos cerebrales y cutáneos nos debe llevar a pensar en infecciones por nocardia. En el hemograma de un paciente con neumonía, usualmente solemos encontrar leucocitosis con neutrofilia en los casos de infecciones bacterianas. La leucopenia se ha asociado principalmente a bacteremias por neumococos, bacilos gram negativos y al distrés respiratorio. La función renal es importante conocerla, ya que algunos de los antibióticos que se utilizan para el tratamiento requieren ajuste en casos de fallo renal. En el denograma podemos encontrar alteraciones asociadas al sodio, como una hiponatremia, en los casos del síndrome de secreción inadecuada de ADH. Las enzimas hepáticas debemos conocerlas, ya que, como dijimos anteriormente, algunas etiologías pueden asociarse a hepatitis. La LDH es un marcador de injuria pulmonar. Los reactantes de fase aguda, eritro, PCR y procalcitonina, son importantes evaluarlos en estos pacientes. La PCR al ingreso y a las 72 horas de la internación tiene valor para determinar la severidad de la neumonía y su respuesta al tratamiento. Los valores de PCR mayores a 200 se han asociado con neumonías graves, etiologías bacterianas, complicaciones y aumento de la mortalidad con menor respuesta al tratamiento. La procalcitonina también se la utiliza de forma similar a la PCR para evaluar la respuesta al tratamiento. La gasometría arterial es importante en aquellos pacientes que tienen hipoxemia, nos va a permitir ver también la gravedad y tomar una decisión en si el paciente pueda llegar a requerir internación en unidad de terapia intensiva, porque puede requerir la necesidad de ventilación no invasiva o de intubación para ventilación mecánica. La serología para micoplasma y clamidia deben hacerse 2 muestras, debe tomarse un par serológico y es necesario que estas sean cuantitativas principalmente. Estas deben ser solicitadas con 4 semanas de diferencia y se va a considerar diagnóstico cuando la primera muestra es negativa y la segunda es positiva, en los casos de que sea cualitativa, o cuando la primera muestra es positiva y la segunda muestra es 4 veces al valor de la primera muestra. El antígeno urinario para neumococo es sensible y específico, pero es más sensible en aquellos pacientes que tengan bacteremia. Para el diagnóstico de la neumonía es necesaria la presencia de la clínica que ya habíamos mencionado anteriormente, asociado a una radiografía de tórax en la cual observemos un infiltrado pulmonar nuevo. La radiografía de tórax es esencial en el diagnóstico de neumonía y tiene alta sensibilidad y especificidad. La radiografía de tórax además nos permite precisar el tipo, la extensión y la localización del infiltrado, que en algunos casos nos puede llevar a sospechar ciertas etiologías y establecer cierta severidad. También nos ayuda a detectar complicaciones relacionadas, como pueden ser derrames pleural, abscesos, cavitaciones o algunas patologías asociadas, pulmonares, cardiovasculares o de mediastino. Además, podemos contar con la oximetría de pulso,
que en realidad esta nos puede hablar un poco de la gravedad de la neumonía, y si estamos en algún medio donde podamos obtener un hemograma o una analítica general, también podríamos pedirlo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que estas ayudan al diagnóstico, pero no hacen el diagnóstico de neumonía. El patrón radiológico de las neumonías incluye diferentes formas, los cuales podrán ver en las siguientes diapositivas. En los casos de tuberculosis, la característica del infiltrado es que se presenta en los vértices. Hay que tener en cuenta que es posible la existencia de una neumonía sin infiltrado radiológico inicial. Esto ocurre hasta en el 20% de los pacientes con SIDA y tuberculosis pulmonar inicial, en un 30% de las neumonías por neumocistis tyrovesi, en pacientes que tengan una neutropenia profunda con menos de 100 neutrófilos por milímetro cúbico, en casos de deshidratación severa y en aquellos pacientes con alteraciones estructurales del parénquima pulmonar, como por ejemplo podrían ser bullas. Sin embargo, en estos pacientes en los cuales exista la sospecha clínica de la neumonía y la radiografía de tórax sea negativa, la misma debe repetirse a las 24, a las 48 horas, o una alternativa es hacer una tomografía de tórax. Dentro de los diferentes métodos que tenemos para llegar a un aislamiento bacteriológico, contamos con el cultivo de esputo, el cual deberíamos pedírselo a aquellos pacientes que tengan tos productiva. Sin embargo, es importante destacar que un 40% de las neumonías no tienen esputo y que un 25% son producidas por gérmenes de difícil crecimiento. Es importante reconocer que la muestra de esputo debe ser adecuada y esta se la define por la presencia de menos de 10 células escamosas por campo y más de 25 polimorfonucleares. Si la muestra de esputo es adecuada, la sensibilidad de la tinción de Gram, tanto para neumococo como para Haemophilus influenza, es cercana al 98%. En aquellos pacientes que se internan deben realizarse hemocultivos, tomando 2 muestras separadas por 30 minutos aproximadamente, ya que el 20% de las neumonías son bacteriémicas y dentro de estas el 60% de los casos el germen que se aísla es el neumococo. Otra forma que tenemos de aislamiento es el antígeno urinario para neumococo, el cual ya habíamos nombrado previamente. La detección del mismo es rápido, es una técnica que dura aproximadamente unos 15 minutos y tiene una sensibilidad del 50 al 80% con una especificidad del 90% y un valor predictivo positivo del 94,6%. Si bien las neumonías por legionela no son frecuentes en nuestro medio, también en algunos centros se puede contar con el antígeno urinario para la misma. Con todos estos métodos vamos a llegar solamente al diagnóstico etiológico del 50% de los casos. Sin embargo, nos siguen quedando un 50% de neumonías en las cuales no vamos a tener ningún hallazgo etiológico. Es importante conocer que existen otros tipos de aislamiento. Por ejemplo, el panel viral en aquellos en los cuales podemos sospechar que sea una neumonía viral, principalmente las producidas por influenza. En aquellos pacientes que tengan líquido pleural es importante hacer una toracocentesis diagnóstica y el cultivo de esta nos puede llevar en muchos casos a la etiología. En algunos casos es necesario hacer una fibrobroncoscopía con un VAL. Esto nos va a dar un diagnóstico con el cultivo cuantitativo cuando es más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Está indicado en ciertas situaciones, en neumonías graves o progresivas, definiéndose por progresiva cuando el infiltrado pulmonar
aumenta a más del 50% o desarrolla insuficiencia respiratoria dentro de las 48 horas de iniciado el tratamiento. Cuando tenemos sospecha de tuberculosis, en los huéspedes inmunocomprometidos, en neumonías que no mejoran luego de 3 a 7 días de iniciado el tratamiento, o cuando estoy sospechando un diagnóstico alternativo, por ejemplo, patologías no infecciosas que pueden simular una neumonía. El CURP 65 nos da criterios de severidad, ya que nos habla de mortalidad a los 30 días y criterios de internación. Es uno de los scores más utilizados debido a la simpleza con la que se puede realizar. Algunos utilizan también el CRB 65 más la oximetría de pulso, ya que no requiere de ningún dato de laboratorio y nos puede hablar de la gravedad y la necesidad que pueda tener de internación ese paciente. Sobre todo se lo utiliza en servicios de guardia o de forma ambulatoria donde no se cuenta con el dato del laboratorio. El PCI o escala de Fine utiliza diferentes parámetros, factores demográficos, enfermedades o comórbidas, hallazgos del examen físico y del examen de laboratorio, todo lo cual le asigna un puntaje. Luego, con el puntaje que hemos obtenido, vamos a poder definir un tratamiento ambulatorio o la necesidad de internar al paciente. También esto nos habla de mortalidad y, como podemos ver, aquellos scores que tienen un puntaje mayor a 91 tenemos una mortalidad que ya aumenta bastante, por lo tanto estos pacientes requieren internación. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y la Sociedad Americana de Tórax definieron los criterios para neumonía grave, la cual merece una internación y un tratamiento en unidad de terapia intensiva para reducir la mortalidad. Estas neumonías ocurren entre un 10 a un 25% de los pacientes y tienen una alta mortalidad cercana al 40%. Las etiologías son diferentes en las neumonías de mayor severidad. Debemos incluir, además de los gérmenes usuales como es el neumococo, a Staphylo aureus, bacilos gram negativos entéricos y pseudomonas, los cuales deben ser cubiertos en el tratamiento empírico inicial. SmartCoP es un score que se utiliza para predecir el riesgo de la necesidad de utilizar asistencia respiratoria mecánica y o vasopresores. En pacientes menores de 60 años sin comorbilidad podría hacerse tratamiento solo con amoxicilina, ya que se sospecha que el principal germen que produce la neumonía es neumococo. Si bien la amoxicilina no es activa contra micoplasma, que puede producir un 20% de estas neumonías, su uso es aceptable en pacientes jóvenes, ya que eventualmente un tratamiento inapropiado o que no tenga respuesta en las primeras 48 a 72 horas puede corregirse sin mayor riesgo. En aquellos pacientes que son mayores de 60 años, que son tabaquistas o que tienen alguna comórbida no descompensada, se agregan otros gérmenes en los cuales debemos sospechar, como son Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Ambos son productores de beta-lactamasa, Staphylococcus aureus, sobre todo posterior a una infección por influenza. Entonces, el tratamiento debe comprender un inhibidor de beta-lactamasa, por lo tanto se recomienda amoxicilina ácido clavulánico más un macróleo para cubrir micoplasma o clamidia. Nunca debe recomendarse monoterapia con macrólidos porque el neumococo tiene alta resistencia a estos mismos. Se debe evitar la citromicina, ya que tiene bajos niveles en plasma, por lo que no es buena para bacteremias y por lo tanto se recomienda claritromicina. Entre los efectos adversos de los macrólidos tenemos las tendinopatías, rotura de ligamentos, cardiopatías e infecciones por Clostridium.
En aquellos pacientes en los cuales sospecho que la neumonía puede ser por bacilos gram negativos, además de cubrir los gérmenes típicos, debo utilizar algún antibiótico que tenga actividad frente a pseudomonas, como son piperacilina tazobactam o cefepime más un macrólido. En todas las neumonías graves que requieren internación en UTI, además de sospechar los gérmenes que más frecuentemente producen la neumonía, no debemos olvidar a Staphylococcus aureus y a Pseudomonas. Por lo tanto, la cobertura de estos pacientes, si tenemos la sospecha de bacilos gram negativos como la Pseudomonas, debemos elegir algún antibiótico que tenga actividad frente a estas, como pueden ser, por ejemplo, piperacilina tazobactam o cefepime. La cobertura del Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad no se recomienda en todos los casos de neumonía grave, pero debe considerarse en pacientes jóvenes previamente sanos con neumonía grave, rápidamente progresiva, infiltrados, hemóptisis, influenza previa, usuarios de drogas endovenosas, neumonías asociadas a rash o a leucopenia, infección de piel y partes blandas recientes o concomitantes. Es importante que generalmente estas neumonías asociadas a Staphylococcus aureus se asocian más que nada a bacteremia. Luego de 48 a 72 horas de hemocultivos negativos podría evaluarse la suspensión de vancomicina. En aquellos pacientes que requirieron realizar tratamiento endovenoso, para poder pasarlos a un tratamiento bioral deben encontrarse los siguientes parámetros estables por lo menos por 24 horas. Una vez que el paciente fue pasado a la vía oral, debe continuar su tratamiento por lo menos 48 horas más y nunca el tratamiento de la neumonía debe ser menor a 5 días. La mejor forma de prevenir la neumonía es a través de la vacunación. Para eso contamos con dos tipos de vacuna. Dentro de ellas tenemos la vacuna antineumocóxica, en la cual contamos con una que tiene 13 serotipos diferentes y que ha demostrado eficacia para prevenir neumonías bacteriémicas, no bacteriémicas y enfermedad neumocóxica invasiva producidas por los serotipos que ésta comprende. Además, tenemos la que incluye los 23 serotipos, que incluye hasta el 90% de los serotipos que causan infección neumocóxica invasiva, incluso incluye aquellos serotipos más frecuentes con resistencia antibiótica. Bien, los esquemas de vacunación son diferentes según el paciente sea inmunocomprometida, en la cual hay que colocar primero la de los 13 serotipos y a los 2 meses la de los 23 serotipos, y en aquellos pacientes que tengan comorbilidades no inmunocomprometidas tenemos que colocar primero la de los 13 serotipos y al año la de los 23 serotipos. Al terminar el esquema de vacunación, si el paciente es menor de 65 años, se necesita realizar un refuerzo con la de los 23 serotipos al cumplir los 65 años, siempre y cuando se respete una separación de 5 años entre las dosis de la vacuna de los 23 serotipos. Además, también contamos con la vacuna antigripal, que se hace todos los años y por lo tanto aquellas personas de riesgo deben colocársela de forma anual. Aquellas neumonías que no mejoran clínica o radiológicamente luego de 3 a 7 días de haber realizado la antibiótico-terapia se denominan neumonías que no curan o no resuelven, y tenemos dos de estas categorías. Podemos tener aquella fada temprano, que son neumonías progresivas, que hay que evaluarlas en las 48 a 72 horas de iniciada la terapéutica, porque desarrollan insuficiencia respiratoria, shock, tienen una progresión del infiltrado radiológico y representan un 6 a un 10% del total de las neumonías, y
pueden deberse principalmente a una falla en el tratamiento por no haber realizado una buena cobertura antibiótica empírica inicial, o también puede ser que se hayan generado complicaciones como empidemas pleurales, cavitaciones, abscesos. Aquellas neumonías de resolución prolongada que luego de 15 a 40 días no mejoran clínica o radiológicamente, se las denominan neumonías de resolución prolongada y es una falta de respuesta tardía. Entre estas podemos encontrar que haya una respuesta clínica lenta, que la podemos ver principalmente en pacientes de edad avanzada con múltiples comórbidas. Debemos plantearnos también si el tratamiento o la duración del tratamiento fue adecuado, o debemos plantear que exista alguna enfermedad no infecciosa que simule una neumonía, y esto ocurre en un 20-30% de las neumonías que no resuelven y que son producidas por patologías inmunológicas, vasculares, neoplásicas y tóxicas. En estos casos en los cuales hay falta de respuesta, debemos plantearnos avanzar con estudios que requieran mayor complejidad, como son la TAC de tórax, o ya estudios invasivos como fibrobroncoscopía, VAL, biopsia transbronquial o una videotoracoscopía, según el diagnóstico que nos estemos planteando. Debido a la situación por la cual está atravesando el mundo entero y por la cual nuestro país no es ajeno a esto, merece una mención las infecciones por COVID-19. Esta es una enfermedad respiratoria nueva, la cual fue declarada pandemia el 11 de marzo del 2020. Se conoce que la transmisión se da persona a persona y que tiene un periodo de incubación que puede ir de 1 a 12,5 días. Los síntomas pueden ser los de una infección respiratoria leve e incluso producir casos de neumonía o distrés respiratorio. No existe actualmente un tratamiento contra el virus ni una vacuna. Sin embargo, en los casos graves se están probando diferentes tipos de tratamiento. Es fundamental insistir en el lavado de manos. Como ya dijimos, es una enfermedad respiratoria nueva, por eso los invito a que se actualicen constantemente a través de las páginas oficiales de información, que son la página del Ministerio de Salud, tanto de la Nación como de la provincia, y la página de la Organización Mundial de la Salud, en la cual podemos actualizarnos constantemente de cuál es la situación a nivel mundial y en nuestro país. La microaspiración del contenido orofaríngeo colonizado por gérmenes virulentos y multiresistentes es el principal acceso del microorganismo a los pulmones. También podemos ver que en estos casos es un poco más frecuente la vía hematógena, principalmente para gérmenes como Staphylo aureus o para infecciones por hongos. Si bien la etiología más frecuente de las neumonías nosocomiales, así como también de las neumonías asociadas al ventilador, son los bacilos gram negativos, le siguen en frecuencia los cocos gram positivos, es importante recordar que necesitamos conocer cuáles son los gérmenes que predominan en el medio donde estamos trabajando, ¿sí? Porque estos pueden variar en diferentes poblaciones. La clínica de estos pacientes es inespecífica. Pueden ir desde síntomas clásicos como fiebre, tos, expectoración, a aumento en las secreciones,
cambios en las secreciones purulentas o alteraciones en la analítica y empeoramientos gasométricos. En estos pacientes es fundamental hacer una imagen de tórax, una radiografía o una tomografía eventualmente, donde se evalúe la presencia de un infiltrado radiológico nuevo. Es necesario hacer hemocultivos por 2, en algunos casos también es necesario obtener un VAL o un aspirado traqueal e iniciar un tratamiento empírico.